Bueno, continuando con la plática de reproducción asistida, en la clase pasada nos quedamos, teníamos que hablar sobre lo de la Federación Internacional de la Planificación Familiar y cómo tienen algunos puntos donde estos consideran pues los derechos de la planificación familiar y ya habíamos discutido cómo estos pues derechos o sea, no están en la misma página de una ética personalista, ¿verdad? Pero continuamos con la posición ahora de la Iglesia Católica al respecto de la reproducción asistida. En una de las encíclicas de Donum Vitae, aquí saqué unos puntos que encontré importantes de resaltar sobre cómo en el sentido de la reproducción asistida, cualquier técnica que persiga la procreación fuera del contexto matrimonial o que no respete la naturaleza propia del acto conyugal es intrínsecamente mala. Aquí toca dos temas, dos puntos diferentes, lo cual es el contexto matrimonial y la naturaleza propia del acto conyugal. En lo que, pues, en el, en el contexto matrimonial, pues, si una persona que no tenga una relación con, o sea, que quisiera ser padre soltero o madre soltera, pues aquí la iglesia no cree correcto el deseo de tener un hijo sin tener una unificación con una persona, ¿no? En familia. Y pues excluyendo el acto conyugal de la unión de forma no natural, pues también lo considera algo malo, ¿no? También el documento explica que existe un posible uso correcto de la inseminación artificial cuando el medio técnico no se sustituye el acto conyugal, sino que sea una facilitación y una ayuda para que aquel alcance su finalidad natural. Entonces aquí está una fina línea, ¿no? De donde, hasta donde la iglesia sí permite y también presenta dos dimensiones del acto conyugal unitivo y procreativo, y si ambas dimensiones quedan separadas por recurrir a técnicas de reproducción artificial, pues ya la reproducción humana exista como una producción que como consecuencia de un acto de amor visto en su marco correcto, ¿no? Y un acto conyugal no significa no solo el amor, sino también la fecundación en potencia, y por eso no puede estar privado de su pleno y adecuado significado mediante intervenciones artificiales, dado a que es, a final de cuentas, un don de Dios el poder procrear, ¿no? No, no tanto un deseo de uno, sino un don. También como si fuera un producto cuyo valor depende en realidad de su buena calidad. Como hablamos la clase pasada, al final de cuentas, en el procedimiento de la reproducción asistida hay una discriminación de los productos, de los cigotos, ¿no? En cómo los más fuertes o los mejores candidatos son sometidos a la fecundación in vitro, a la inseminación, y van discriminando los candidatos dependiendo su calidad. Entonces, pues esta eliminación sistemática, como hablamos, terminan siendo abortos. Entonces ya caemos en dos dilemas éticos, en dos procedimientos no éticos en una práctica. Y la venida a la existencia de cada nuevo ser humano, pues en sí misma siempre un don y una bendición, como dice el Salmo 126, pues don del Señor son los hijos, su gracia es el fruto del seno. Y sin embargo conviene que el comprensible y ilícito deseo de un hijo no se transforme a un pretendido derecho al hijo, incluso a toda costa.
Así que, pues como hemos mencionado en la clase pasada, no es un derecho tener hijos. Y el alquiler de vientres o la instrumentación y mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática se habla en Amores de Hitita y pues al final de cuentas se puede sonar muy fuerte o un poco crudo esto, pero al final de cuentas eso es lo que se está haciendo, ¿no? En los en los vientres rentados y en la reproducción asistida. Pero a todo que lleva esto, a toda esta reflexión que hemos llevado, ahora vamos a hablar de números, de porcentajes, ¿no? De la efectividad que tiene esta práctica. En porcentajes de embarazos, hablando, en el porcentaje de las madres que llegan a estar embarazadas, vemos estos números de cómo menores de 35 años, un 43,7% de las madres en reproducción asistida llegan a poder tener embarazo. Desde entre los 35 y 39 años, nada más el 35%, ya baja significativamente. Pero ya mayor a los 40 baja hasta un 21,2%. Y acuérdense que cuando estamos hablando de sobre infertilidad, estamos hablando cuando ya la pareja lleva un año intentando quedar embarazados y no lo logran. Y la edad de una mujer para embarazarse ya es riesgoso, se considera de alto riesgo después de los 40, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas después de los 40 es donde que buscan una reproducción asistida, pues entraría en este rango de edad. Y ahora la tasa de partos, o sea, la gente que embarazó ahora necesita que estos bebés lleguen a parto, los porcentajes aún son menores. Menor de 35 llegan a 34,6%. Estamos hablando casi de un 10% de diferencia entre el que se embaraza y los que llegan a parto. De 35 a 39, 25, igual 10%. Y de 40 a mayor a 40 años, nada más el 11,6% de las personas que sometidas a reproducción asistida van a llegar a parto. Entonces, como conclusión que tenemos, pues esta práctica sigue siendo un tema de debate entre la ciencia, la ética y la religión. La Iglesia mantiene su postura estricta basada en de la dignidad humana, mientras que la bioética sigue explorando soluciones que respeten la moral y el progreso médico. ¿Y por qué digo que la bioética sigue explorando soluciones? Porque si hablamos de una ética personalista, pues sabemos que no es el caso, pero una bioética, una ética utilitarista, pues ya sería es otra cosa, ¿no? Como lo habíamos mencionado, con bioética y los programas internacionales, ellos hablan de una autonomía y derecho a la reproducción que estas políticas modernas pues reconocen como derecho a la persona en formar una familia y técnicas de reproducción seguras, con lo cual se contradicen en sus propios puntos porque mencionan que tienen que tener una reproducción fuera de, o sea, segura y fuera de maltrato, lo cual, pues en el aborto, estas mismas no están siendo respetadas, ¿no? Y pues la dignidad del embrión, la iglesia considera al embrión como la vida humana desde la concepción y rechaza cualquier tipo de manipulación o destrucción de él. Y la intervención médica, pues la bioética evalúa hasta qué punto la intervención médica es aceptable, desde el punto de vista moral. Y pues esos son los puntos que tocamos en esta clase y aquí están las referencias. Eso sería todo.